tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Y ya lo saben, es lunes de opinión pública. Y como casi siempre, porque hay que decirlo que el lunes pasado salió corriendo, no sé a dónde se fue, creo que a Brasil o una cosa así. Pero hoy sí está con nosotros el doctor Ulises Beltrán, presidente de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Hola. Solo llegué a Texcoco por una barbacoa, no llegué más lejos, no llegué a Brasil. Nos abandonaste, yo gritaba aquí en la televisión. Estaba trabajando, ¿tú me crees? Sí, pues nosotros aquí también estamos trabajando, doctor. Sí, no, pero ya la última, te lo prometo. Que conste, lo acaba de decir en Televisión Nacional, la última. Y bueno, nos acompaña también hoy, ya lo ha hecho a lo largo de este año en algunas ocasiones, el doctor Claudio Flores. Él es vicepresidente, amanecí un poquito atorada, pero no se fijen, de Lexia Global. Bueno, ya ha estado con nosotros. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Gaby. Un gusto de nuevo estar aquí contigo. Es una palabra difícil, vicepresidente. Vicepresidente. Yo pensé, ¿con qué se destraba eso? Es como epidemiólogo. Se destraba quizá con un churrito, como... es que vamos a hablar también de la marihuana, ¿verdad, doctor? Eso es, y nada más hablar, creo, ¿no? Bueno, solamente hablar. No sé usted que traiga... Bueno, vamos a ver qué tal que cómo sí. se van poniendo, pero bueno... Vamos a arrancar, ya lo saben, solemos decir aquí que los lunes la agenda de los medios arranca fragmentada y hoy es otra vez un día de esos. En realidad no hay una sola noticia que esté, digamos, en todos los medios de comunicación, aunque hay que decir que sobre todo el fin de semana sí acaparó la principal agenda de casi todos los medios, el Congreso Nacional del PRD. La cobertura de los medios que desde la semana pasada pues han destacado lo relacionado con este Congreso, los temas que se discutieron, la permanencia en el Pacto por México de ese partido, la modificación de estatutos para la reelección de Cuauhtémoc Cárdenas, porque se dice que finalmente tiene mensaje, las críticas a Marcelo Ebrard y las críticas de Marcelo Ebrard, el descontento general dentro del partido. Hay que decir que interesante los tweets, por ejemplo, de Alejandro Encinas, que estuvo también como muy claro y muy explícito en eso. Y tú decías hace rato, Claudio, antes de que entráramos al aire, estabas hablando con esa mala leche que te caracteriza, un poco del el DNA, vitriolo, el vitriolo del DNA de lo que puede ser, por ejemplo, el PRD. Sí, el DNA del PRD, decíamos, una elección tranquila en el PRD sería una contradicción hasta biológica, ¿no? Nos muestra una vez más el PRD que una izquierda unida no es izquierda, ¿no? Quizá, y hay quien defiende esta diversidad al interior de las izquierdas, de las tribus, de los grupos y las corrientes que hay al interior del PRD como algo que lo enriquece, pero ciertamente dificulta sus procesos democráticos al interior. Así es. Oye, Ulises, y en términos informativos, digo, esto acapara la agenda de los medios el fin de semana, pues un poco porque es fin de semana, hay que decirlo, porque tampoco hubo otras noticias tan importantes. Tú que tienes una buena experiencia de también el análisis de medios, ¿se mantendrá? ¿Estas son cosas que se decaen? No, el caso del PRD es muy coyuntural, está ahí, va a seguir el tema, obviamente, en tanto que no se define quién va a ser el dirigente, abre la puerta que lo vuelva a hacer Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard hace un movimiento muy obvio hacia querer encabezar esa medusa rara que es la izquierda, ¿no? Medusa tiene muchas cabezas, ¿no? Las medusas tienen muchas cabezas. No porque sean feas, ni porque al contrario, ¿no? Pero no estamos calificando la estética todavía. Pero es una actitud antiautoritaria, vamos, es muy tradicional en la izquierda esto, muy hacia defender grupos y corrientes. Es una manera de ser, efectivamente dificulta la toma de decisiones, pero eso los caracteriza. En este caso, yo creo que lo que es muy interesante de esta reunión es la duda. Uno, Cuauhtémoc Cárdenas puede volver a encabezar o no esa corriente. Dos, eso significaría hacia adelante la posición en lo más inmediato respecto a la reforma energética, que es, definiría claramente una separación del PRD, que yo creo que ya estaba definida antes, pero adoptaría el PRD la posición cardenista con respecto a la reforma energética, es decir, a la mayor apertura hacia inversión privada en el sector energético, y pues tendría una bandera que probablemente le da una razón de ser frente al Estado como partido de oposición, y a lo mejor unifica por lo menos las posiciones en torno a un tema específico. Exactamente. Pues vamos a ver, yo también creo que se va a mantener un rato en la agenda en ese sentido, no tanto solo lo que haya sucedido, sin duda, el fin de semana, aunque también por ahí se habló del tema de la legalización de la marihuana, y de eso vamos a hablar tantito más adelante. Pero fíjense, estamos a unos días de que se cumpla el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es cierto, ya comenzaron los balances y el análisis de lo que va en el año. Hay de todo, desde críticas hasta aplausos, es bastante normal. Pero yo no sé, mi querido Claudio, si es porque yo ando un poquito suspicaz, pero noto muy tímida la crítica frente al primer año de gobierno del presidente. Es decir, hay unos que sí, y tal vez son las plumas que uno se imagina siempre, ¿no? Pero noto poca efervescencia de pluma en torno al primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo cual quizá tampoco es bueno, ¿no? Sí, es decir, pareciera que uno quiere ver más colores a la hora de que se discute sobre cuál ha sido el desempeño de este gobierno. Hay dos piezas clave en esa discusión, las reformas estructurales y el Pacto por México. Y así estamos, ¿no? Sí, vamos a ver cómo viene. El primer año de gobierno ha sido difícil para todos los presidentes. Cualquier gobernante, acabas de empezar, no tienes nada claro que ofrecer, no has acabado 20 inauguraciones grandes. En este caso específico, además, está sumamente complicado por dos razones. Uno, la situación internacional de la economía, que nos tiene tan preocupados a todos. Si yo te puedo decir, no tengo una medición del acuerdo, no la he hecho, pero las percepciones sobre la economía son sumamente negativas, lo cual augura mala evaluación del presidente, porque van de la mano. Va de la mano. Entonces, tan muy difícil la situación, una situación internacional complejísima en lo económico. Y luego esto que ocurrió tan desafortunado, nos echamos 6 meses como el país maravilloso que iba a pesar de todo a crecer y tal. Y resulta y de que no. repente, fíjate que siempre no, es 1.3. menos y ahí vamos, ¿no? Yo creo que eso le va a perjudicar bastante, no creo que vaya a salir muy bien en las evaluaciones que se van a publicar pronto. Yo creo que ya no tardan en venir cuánto lleva de aprobación, si subió, si bajó y todo. Pero debo decir, repito y con eso concluyo, es muy, muy adversa la circunstancia para el presidente de la República en este año, porque además, al irse al pacto, cede a los demás el liderazgo de los cambios y el liderazgo de Y porque además la mayoría de las reformas, hay que reconocerlo, tampoco han tenido los resultados que de alguna manera se esperaban, a sabiendas de que estas cosas tienen resultados después, ¿no? Pero tampoco ha habido resultados que en un momento dado te permitan voltear hacia atrás, ¿no? Un año después y decir, bueno, todo está caminando completamente diferente, ¿no? Y muy interesante, ahí cabe la acotación en términos de comunicación política, cómo se quiere retomar en este momento el tema de los compromisos hechos en campaña por el ahora presidente de la República. Es decir, empieza a haber un discurso que quizá es mucho más fácil cumplir, ¿no? Poner datos concretos de cómo se ha cumplido estos compromisos versus este 1.3 de crecimiento. Que ese es un gravísimo error. Nadie se acuerda después de una campaña que de prometió los compromisos, claro. No solo tú lo sacas porque quieres. Ni nadie se acuerda, ni a nadie le importa mucho que digamos, ¿no? Nunca faltará el necio, ¿no? Que ande palomeando lo que tú dijiste, pero ni siquiera comentaristas. Hay que ir hacia atrás y ver cuál fue el compromiso, ¿no? Hay unos trolls siempre por ahí que están. Pero bueno, vamos a ver esta semana qué más se publica. Insisto, en general han estado tímidas todavía las plumas en torno a el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Algunos medios nacionales han colocado el tema en sus primeras planas. Hay que decir que, por ejemplo, yo hoy escuché prácticamente en todos los noticiarios de radio, en todos los noticiarios, incluso de televisión, el tema de la violencia, ¿no? También la ONU ha publicado algunas cifras y mensajes para buscar erradicar esta situación. Y es que de acuerdo a todas las cifras que hemos tenido, 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia, por lo que califican ya como una pandemia global. Y yo creo, Claudio, que este tipo de días, estas efemérides, estos momentos, digamos, para resaltar, sirven, uno, para visibilizar, que creo que es muy importante, para visibilizar, pero también algo que hoy he estado escuchando de especialistas. Yo obviamente no soy especialista en el tema, pero hoy he escuchado a varios especialistas que decían, por ejemplo, datos, ¿no? Ha sufrido violencia de pareja 47% de las mujeres mexicanas. Son traficadas al año 2 millones de mujeres, dicen Naciones Unidas. Pero también, por otro lado, dicen, hoy sabemos de más agresiones porque también las mujeres ya están denunciándolo un poquito más. Pero también, por el otro lado, dicen, la violencia se ha vuelto como más dura, más agresiva, si se puede decir de esa manera. Es decir, es un tema que pasan los años y nomás no disminuye, ¿no? Yo creo que yo no soy tan optimista como tú en este tema, que es un tema muy duro. Yo creo que estas efemérides nos ayudan también a recordar la carencia de políticas públicas efectivas que cambien
esta numeralia terrible que vemos todos los años en estas fechas, y también el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que también se toca un poco este tema, además del tema de inserción laboral, etcétera. Yo creo que no se ha logrado mucho, se ha logrado poco. Creo que empieza a haber otras manifestaciones, como bien lo decías, de la violencia y violencia digital. ¿Dónde conecta la violencia contra las mujeres con el ciberbullying, por ejemplo? Yo creo que es un tema que seguramente vimos la semana pasada, este caso de esta chica veracruzana, Carmen N., que subió una foto a Facebook minutos antes de suicidarse, derivado de un tema de violencia doméstica en el noviazgo, que creo que además se ha estudiado se ha estudiado poco y se ha intervenido menos, ¿no? Entonces, yo sí creo que harto hay por hacer en esta materia. Sí, y no soy optimista, nada más creo que ayudan estas cifras para visibilizarlo, y creo esto que comentaban hoy, que hay más mujeres que se atreven a denunciarlo, lo cual no significa que reduzca la violencia, ¿no? No, como tú sabes, el problema de esto es de entrada el silencio en el que ocurre. El silencio, en primer lugar, dentro de la familia misma, claro, porque se convierte en una cuestión embarazosa, una cuestión incómoda para la misma pareja hacerla. Es finalmente deriva de la diferencia en el trato del hombre y la mujer, esta situación de desventaja en la que sigue viviendo la mujer en esta sociedad occidental y que le da a los hombres una gran cantidad. Pero también debo decir, no hay que olvidar que también se refleja mucho en el trato a los hijos, porque es violencia intrafamiliar en general, pero el problema central es adquirir conciencia de que no por salvar las formas esto debe ser callado dentro de la familia, ¿no? Ese es el mayor problema con la violencia intrafamiliar. Muy buenas piezas periodísticas hoy, hay que decirlo, en portales digitales, en todo el mundo, no solamente en México, y por supuesto entrevistas, testimonios. Yo creo que empieza a salir, digamos, por lo menos al aire. Otra vez esto no lo resuelve. Pero bueno, hoy la encuesta, ya saben, lunes de opinión pública, la encuesta que trae BGC, que trae el querido Ulises, es sobre el uso de la marihuana. ¿Se la patrocinó Vicente Fox? No lo había pensado, le va a pasar se la va a cobrar, ¿no? Pues sería diría, bueno, ¿no? Oye, Te qué la buena idea. patrocinó Vicente Fox, pero parece que no. Estas pertenecen a Excelsior, él paga bien, por ellas, ¿no? Bien. Pero bueno, pero siempre puede hay sacar muchos, una lanita. señor Fox, hay muchas cosas muy interesantes, Gerard. Pues pero mira, bueno, tienes ahí. A ver, primero, ¿por qué la hiciste? ¿Por qué el tema de la marihuana? ¿Por qué hice el tema de la marihuana? Bueno, en primer lugar, porque estaba presente en el tema de la posible regularización, legalización, como le llames, porque se ha extendido en los Estados Unidos, porque yo creo que ahí ya va caminando de una manera creciente, a partir, por cierto, del uso medicinal. Claro. Y se me ocurrió que pues era un buen momento. Y tercero, pues por razones obvias, no se me ocurrió otro tema de agenda, entonces, bueno, me pareció relevante. Es un buen tema, y siempre es un buen tema, ¿no? Entonces vamos con la primera. Tema risueño. Es un tema de que se puede hablar. Muy buen humor, ¿no? Aquí tenemos una, que es la que dice, dígame por favor, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno legalice el comercio y consumo de drogas en general en México? Definitivamente no, claramente, 72%, y ven, las diferencias son insignificantes. Se ha mantenido más o menos, ¿no? Es lo mismo, en 30% máximo los que llegan a estar de acuerdo en parte. Y repito, y quiero subrayar la pregunta, es las drogas en general. ¿No? No, ciertamente el consumo de drogas, estupefacientes, lo que sea, tiene un rechazo muy claro, muy generalizado y muy contundente. Ahora, en la siguiente está ya desglosado, porque la pregunta es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con legalizar que se puede traer y consumir? Y ahí estamos hablando de varias, marihuana, cocaína, éxtasis, heroína. Ahí ya cambia, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante y ve nada más la diferencia entre cualquier otra, cocaína, éxtasis, heroína y marihuana. Es decir, sí es una droga, no sé, un entretenedor, no sé cómo se le llame, que está adquiriendo legitimidad creciente. Ya a diferencia de cocaína, éxtasis, heroína, que son 5, 3 o 2, el 38% de la población nacional dice que estaría de acuerdo o de acuerdo en parte que se pueda traer y consumir. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Pues de que la puedas traer, la puedas consumir y no te lleven a la cárcel por eso. Me llamó la atención, yo pensé que el caso del Distrito Federal iba a ser notablemente distinto y no, la verdad 3 puntos no son nada, es prácticamente la misma cifra, o sea que son igual de fresas. Si creían que los chilangos somos más igual de fresas que todos. Igual de fresas ya que no, todos. que no vengan con... Pero ahí está.
La diferencia de la marihuana con respecto a las demás es lo que llama la atención en este caso, ¿no? Y luego la última que tenemos ahí, la última gráfica, es, dígame si le parece bien o le parece mal que se permite el uso de la marihuana con fines médicos. El 74% es contundentemente... Debo señalar por qué esta pregunta y por qué señalarlo así, porque esa ha sido la vía de la apertura. Exacto. Ha sido así como el primero fue California, creo, Sí. ¿no? Diciendo, bueno, para usos medicinales, y creo que en la esquina se vendían médicos que te llenaban la receta sí, claro, y ahora ya todo el mundo la trae. Claro. Y así fue como se abrió hacia esto, ¿no? Y fue, repito, la primera forma de legalización. No sé si esto sea la vía por la que se tome, ¿no? Pero es decir, no sé qué ventaja medicinal tenga la marihuana o cuál se presenta, Claro. pero esa es la vía como se ha hecho en muchos lugares y probablemente aquí sería sí. una manera como podría empezar, ¿no? Y tenemos una más. Y no sé si finalmente tengamos una que sí, no sé si la pusimos, Sí, ahí ¿no? viene, ahí sí. Que es muy interesante esto. Del 68%, y esto me llamó muchísimo la atención, contestó que en donde vive, en el área donde vive, hay de alguna u otra manera Problemas de consumo drogadicción. y de drogadicción o consumo. ¿De qué? Y ahí está el orden. En primer lugar, marihuana, 75% dice que hay consumo o algo dentro de de su la barrio, marihuana, digamos, su de su barrio. espacio. Segundo Luego, lugar, la cocaína. Es impresionante que el 49% diga que cerca del área donde vive ha habido Cocaína. problemas derivados. Luego las drogas sintéticas Las que drogas están creciendo. sintéticas, 25, y ve nomás el crecimiento impresionante, impresionante. ¿no? Y hasta Y más abajo, heroína y metanfetamina. muy poco, entre 8 y 6%. Metanfetaminas es las que dice hacían los de Breaking Bad, ¿no? los que hacían, sigue haciendo, porque ahí viene la Heisenberg. temporada, ¿no? Sí, Está- Heisenberg, es la decía del señor Heisenberg. sí, que está- Interesante, antes de irnos al corte, Claudio, un comentario sobre esto. Muy rápidamente, este tema de cómo los medios, las series, ¿no? Breaking Bad o Weeds, han normalizado el consumo de marihuana como algo, digamos, mucho más cotidiano. Yo me acuerdo en Por la Libre, por ejemplo, en la película, como también los personajes pues consumían marihuana y se ve normal. Y segunda reflexión, ¿qué pasa con la manera en que le llamamos a eso que se puede llamar legalización, tolerancia, regulación, y cómo cambia la manera en que las personas reaccionan a una pregunta, ¿no? ¿Estaría de acuerdo con que se tolerara? ¿Estaría de acuerdo con que se regulara? ¿Estaría de acuerdo con que se legalizara? Porque parece que cuando los mexicanos escuchamos la palabra legalizaciones, y ya puedes hacer lo que quieras con eso, ¿eh? Sí. Entonces ya te imaginas, Sí, como no sé, en el puerta abierta. metro, afuera del metro, ahí, digamos, O haciendo todos un adentro, que consumo. van adentro no, ¿verdad? Porque no, No. te dejarían, sí, básicamente. Entra en Con lo los mismo el cines no se cigarro. vale, En ¿no? los cines. En el cine VIP vas a tener tu sección. Cosa que no estaría Tu bueno, sección en fin, pacheca, cada quien, tu diríamos, sección ¿no? pacheca, ¿no? Cada quien. Interesante, ya saben, pueden Yo creo que consultar. la tenemos, pero nadie lo... La ha Bueno, reconocido. no están abiertos, o sea, no te dan el menú todavía abiertamente. Todavía no. Todavía. Pero bueno, ya saben que la encuesta completa la encuentran en el diario Excelsior.